Muy bien, buenas tardes. Buenas tardes. Estamos aquí en la comunidad de El Relleno Relleno, sí. y vamos a conversar y usted pues nos va a decir sus dos nombres y sus dos apellidos. Jorge Emilio Lormesa. ¿Cuántos años tiene? 76 años tengo. Ay, pues casi somos igualitos. Igualito. Yo le veo mejor a usted, está enterito. ¿Y dónde? Esto es El Relleno. Sí. ¿Usted de dónde es? ¿De qué originario? ¿De qué nace? Yo propiamente pertenezco a 10 de agosto, Ya, una parroquia pequeña, pero nací en un punto que llama Tomachila. claro, conocemos. Tomachila. Allá nació usted. Ahí nací. ¿Y hasta qué edad vivió allá? Ahí pasaba más los inviernos y ya los veranos en Jama, porque estudiaba la primaria en Jama. Ahí estudié en Jama 6 años. Una vez que terminamos la primaria, éramos 11 hermanos. Ya, el que iba terminando ya se iba a la finca. Se iba a la finca. Y para ayudar para que los demás estudiaran. Ya. Y así fuimos pasando. Ya después mi papá muere. Ya quedamos nosotros solos con mi mamá. Ya después, ya fuimos ya contrayendo matrimonio, ya lo fuimos separando de distintas partes. A mí me tocó quedarme por aquí. Sí. ¿Con cuántos años vino usted acá al Relleno? Yo aquí llegué a edad de 28 años. 26 años, contraje matrimonio, me quedé 2 años allá. Ahí a los 28 años vine a aquí. Se casó a los 26 con... 26 años, sí. Y ahí estuvimos pues en San Isidro. Auxiliadora pues le gustaba la catequesis, estudió en una academia, estudiaba después que la academia 3 años, siguió en el colegio a distancia. Ahí se graduó ya de bachiller. Yo me acuerdo de eso. Sí. Ahí estaba yo. Y ahí la licenciatura la hizo en Puerto Viejo a distancia, que había la... Ahí iba a ver los deberes, los hacía en casa y después los llevaba para que los califique. Y ahí consiguió la licenciatura. Y a ella le salió el nombramiento de profesora fiscal a ella. ¿Sí? Bueno, pero vamos allá. ¿Cómo era su familia? ¿Sus papás, sus hermanos? ¿Cómo era esa familia? Cuéntenos. Era una familia unida. Los llevaba muy, muy bien. Yo era el mayor de todos. Ah, usted es el mayor. El de todos los 11. Ya le puedo decir que hasta ahora me tuvieron respeto todito. Porque propiamente hay mortorias. Ellos son conscientes que yo disponga, yo haga lo que dejaron nuestros papás. Todavía hay una mortoria que estamos coordinándolos para ser dueños de la mortoria. Ya. Así que sus hermanos le respetan. Sí. No tiene ninguno que tenga... Ninguno. Nunca en la vida tuvimos un cruce de palabras. Ahí mi papá tuvo un hogar más antes, esos también. A la casa llegaban por cualquier cosa para pedir y me decían a mí. Y yo ya le decía a mi papá, mi hermano fulano de tal quiere tal cosa. Mi otro hermano quiere tal cosa. Hay que darle, le digo. Y ya mi papá, si tenía, les daba ya. Cogían y se iban. Yo jugándome le decía, ya, pero el lunes los quiero ver aquí que vamos a coger café. Había la cogida de cafés, el café criollo. Ya, les hice dar tal cosa, pero el día lunes los quiero ver. Y ellos llegaban, llegaban. Y ahí de los legítimos había uno que ya murió. Él murió en Quito. Él trabajaba en una industria petrolera en Quito. En un accidente murió. Él pues era de los menores. Y él le dijo un día a mi papá, dice, yo legalmente que a mi hermano mayor lo respeto y quiero respetarlo más. Quiero ser compadre con él. Quiero ser compadre.
Y le dije, ¿dónde está el moro? Le dijo mi papá. Como yo había tenido un hogar antes del que tuve como auxiliadora, tenía un niño. Y estaba moro. No, y se lo voy a ir a pedir para bautizarlo. Y se fue y lo pidió. Y lo llevó a la iglesia a bautizar. Oye, de ahí para allá, seriamente, nunca en la vida se portó mal conmigo, yo tampoco. Cuando venía de Quito, aquí se estaba una semana, ya le daban vacaciones. Se venía aquí a pasar las vacaciones. Oye, pero mala suerte, él, de donde estaba trabajando, se viene con los compañeros, se accidentan por una parte que llamaba Mindo. Claro. Se van a un abismo. Mueren 14. Muere una secretaria que tenía 2 o 3 días recién ingresada. Ella también murió. Una secretaria joven que había. Y él era compadre y hermano. Hermano de los menores. Pero yo me acuerdo de eso que le dijo a mi papá. Que tenía gran respeto y que ya compadre era más respeto. Y ahí mi papá le dijo, ¿y el moro dónde está? Pues ayer que tiene el 10 de agosto, dice, lo voy a pedir para llevar los bautizos. Y serio, se fue allá, donde la mamá, el familiar. Yo ya estaba aquí. Yo ya estaba aquí cuando hizo eso. ¿Y cuántos hermanos ustedes eran varones y mujeres de su papá? Mujeres son 5 mujeres. 5 mujeres, los demás varones. Pero están por distintas partes. Están solo en 10 de agosto hay 2 varones. En Jama hay 1. Sí, en 10 de agosto hay 2. De los más menores están ahí en la finca que dejó mi mamá, están ellos. Ahí están. ¿Y Eduardo? Ese es hermano suyo. Hermano natural, en el hogar que tuvo primero mi papá. Ah, en el otro. Sí. Y ese muchacho también, toda la vida lo consideramos, en todo lo que dejó mi papá lo tomamos en cuenta, a él. Y él también, él va de paseo, por decir, los fieles difuntos, él va a Jama a visitar las tumbas de mi papá. A mi mamá lo quería hartísimo, Eduardo, lo trataba bien. Y él se acuerda, mi mamá, él cada vez y cuando va a Jama. ¿Y cómo era su papá de manera de ser? Así, de carácter, de temperamento, de la relación con ustedes. ¿Cómo era él con la esposa? No, él era una persona normal. Solamente tenía conmigo la confianza de que yo aconsejaba a mis hermanos. Solo había una hija mujer que vivía en Santo Domingo, esa era Malgenia. Pero yo hacía como de papá y la aconsejaba, yo le decía que no, porque los demás no eran así, que tenía que cambiar de genio, le decía yo. Y ella era Malgenia, tenía un genio pesado ella. La única, y después los demás, ninguno. Ellos siempre estaban de acuerdo con mi papá y mi mamá también. ¿Y cómo se ganó usted ese respeto, esa consideración de sus hermanos? ¿Cómo se la ganó? ¿Cómo lo consiguió? Y quizá por el comportamiento mío sería, pues. Yo no los intrataba, no. Y cuando yo íbamos a hacer algo, alguna minga que íbamos a hacer, yo ya de buena les decía. Y ellos obedecían. Sí. ¿Su papá se parecía a usted o era distinto? Sí. Sí. Se parecía. En la manera de ser y todo. Sí, todo. Y donde quiera que me ven en otros lados, por la cara dice, tú eres hijo de fulano. ¿Cómo llamaba su papá? Cincinato Lor Ceballos. Cincinato Lor Ceballos. Sí. Él nació por aquí, por Briceño. Ya. La Fortuna.
Él nació por ahí. Ya después que se metió a 10 de agosto para allá, el papá lo llevó para allá, que tenía unas propiedades, y lo llevó por allá y se quedó por allá. ¿Sí? Y ahí mi papá contrajo matrimonio con mi mamá, que era de Chone, ella, Su mamá era de Chone. de Chone. Y una parte que llama Pavón, Claro. y otra parte que llama El Páramo. En esas dos partes, mi mamá nació y se crió por allá. Pues yo lo que no sé, cómo cayó mi papá por allá. ¿Quién lo llevó? No sé, nunca he investigado eso yo. O sea, ¿dónde se conocieron ellos? No sé hoy. No sabes. Cuando se contraen matrimonio para allá, ya se unen y se vienen acá, donde el papá ya les había dado a ellos para que vivan. ¿Y su mamá cómo era? ¿De manera de ser, de temperamento, con ustedes los hijos? ¿Cómo era ella? No por decir, pero era una mujer ejemplar. Ejemplar. Una mujer que trataba con todo el mundo, y si había un enfermo, a un vecino ella iba. Ahí antes pues había, dice uno, los medicuchos, Allá. que le dejaban medicina. Mi mamá aprendió a inyectar. Le inyectaba la medicina. Iba a las casas así. ¿Ella qué hacía así con la gente dice que les ayudaba? ¿En qué formas? Era, o sea, como para las enfermedades, ¿y de qué manera le ayudaba a la gente? Ella, por decir, si ella tenía una pastilla en la casa, la iba llevando. Y si por decir a Jama iba, ya iba trayendo la medicina y la tenía en casa. Voy a llevarle para mi muchacho, decía. Pero a veces tocaba que una vecina o un vecino estaba con tales síntomas, voy a visitar, decía. Y ya le decían los síntomas para una gripe, algo así. Y ella le daba su pastilla a los vecinos. ¿Y de medicina natural no sabía? No, de eso no. Usaba siempre la medicina de farmacia. De farmacia, sí. De farmacia. ¿Y su papá a qué se dedicaba? Mi papá, pues, a la agricultura. A la agricultura como soy yo, agricultor. Sí, la agricultura. Ya después que ya tuvo edad bastante, ya se fue a vivir a Jama. Ya en Jama se quedó, ya la propiedad la dejó a nosotros para que manipuleáramos. Solo le pasábamos la mantención. Le llevábamos todo a Jama. Ya. Y allá estudiábamos nosotros, ellos los atendían, y el día viernes veníamos a la finca a llevar el plátano, la naranja, el queso, todo. Llevábamos allá. Venía la siguiente semana, el día viernes, veníamos vuelta acá. Y así hasta que mi papá murió, y ya después murió mi mamá. Mi mamá murió aquí. Aquí yo la estuve 2 años. A los 2 años murió aquí, ella. Y de aquí la llevé a sepultar a Jama. Allá junto con mi papá y un hermano y 2 sobrinos que hay ahí. Y así fue. ¿Y su papá agricultor de qué productos, qué cosas cultivaba él, animales, qué era lo que tenía? Y propiamente, pues, esa vez el producto efectivo era el café criollo. Eran unas matas grandísimas. Se cogía una saca llenita en una mata. Y de ahí venía el comprador y se le vendía. Y tenía, pues, plátano, tenía sus vaquitas él. Su vaquita tenía. Y de ahí se le ayudaba al que iba a trabajar. Se le ayudaba. Si estaba enfermo, cogía y lo llevaba a Jama.
a Jama lo llevaba una vez que ya una vez que se reponía vuelta, llegaba a la casa. Ahí me acuerdo de que había uno que a veces decidía y se iba. ¿Y usted a qué edad comenzó la escuela? Yo a la escuela comencé ahí me acuerdo del padre Federico. Claro. Con el padre Federico estudié yo el primer grado en Jama. En la escuela de la iglesia. Claro. Ahí, en la y ahí estaba, pues, se acuerda de don José Bellés. Con él estudié quinto y sexto grado. Claro. Y con el padre Federico el primer grado. ¿Ya? Y con don Lucho Cuadrado tercero y cuarto. ¿Ya? Y don Lucho Cuadrado era... Y de ahí de esos estudiantes pues salía un club de deporte, el fútbol. Santo Tomás. Sí, Santo Tomás. Yo jugué en ese club. Don Lucho Cuadrado era el director técnico de nosotros. Y ahí de España pues los venías, la media, la camiseta, los zapatos. Don José pedía, no sé a quién le pedía, pero los llegaba acá. Y yo nunca me abrí de ese club, terminé jugando ahí. Ya cuando me metí a 10 de agosto, ya empecé a jugar en 10 de agosto. ¿Usted jugaba a fútbol? Jugaba al fútbol. Jugaba como back central, jugaba yo. ¿Como base central? Back central, sí. ¿Y era bueno? Regular. Pero ya le digo, ahí terminé jugando. Cuando ya, pues, don José cayó enfermo. Él ya cayó enfermo. Y él tenía su escuela ahí por particular. ¿Y qué aprendió usted en esa escuela? ¿Cómo era esa escuela? ¿Qué nivel de educación tenía? Cuéntenos de esa escuela. Esa escuela, pues, esa escuela era una escuela particular, pero era una escuela bien organizada. Le venían los supervisores a supervisarles la escuela, las materias, y estudiábamos bien. Y don José era que atendía a los padres cuando llegaban ahí. Y me acuerdo que del Matal venían los pescados escogidos para atender ese personal que venía. Y me elegía a mí para que le vaya a hacer el pescado. Tenía esa palabra que decía majo. Majo. Y majo era una persona que era ¿cómo le digo? De la persona buena para él. Sí, sí. Y que tenía confianza de decirle a uno, majo, ándame los pescados. Y yo iba y le escamaba los pescados y se los hacía. Ya cuando iba a dar la clase, ya me llamaba, ven majo, dice que vamos a dictar tal clase. ¿Ya? Y yo ya bajaba, dejaba los pescados y bajaba. Cuando había que hacer las hostias, había como un molde que había que irlos recortando. Y yo me le comía las sobras de afuera. Los recortes me los comía. Lindo fue eso, yo pasé lindo. Para mí fue como fue un familiar cuando lo murió él. Lo sentimos bastante, y me acuerdo, no sé si conoció usted el finado Néstor Gualberto Ceballos. Claro. El finado Néstor Gualberto Ceballos dijo, a mí me decían el gordo, créelo gordo, dice que medio Jama muerto. Medio Jama muerto, dice. Morirse don José Bellés. Y está sepultado en Jama. El pueblo no lo dejó ir. Una bóveda elegante le hizo el pueblo. Sobre el frente a la puerta está. Ahí está sepultado. El 11 de octubre de 1981 murió. Del 81. 1981. Estaba yo en Jama cuando murió. ¿Usted estaba en Jama?
Ah, Estaba ese día. ah. Sí, pues eso fue penoso, fue penoso. Y el funeral, todo el pueblo. El pueblo, sí, el pueblo se encargó de todo. Sí se ha dado cuenta esa pista de baile, que él la organizó con tanta estrategia y recogió dinero y esa pista es como para San Pablo se celebra ahí, Claro. para San Pablo. Me acuerdo que todos los años se hacían un comelona. El finado Néstor Alberto decía, ahí pelaban una vaca para repartirla ahí en toda la gente. Ya pongamos terminada la fiesta, ya quedaba una persona elegida para que done una vaca el año siguiente. Quedaba anotado. Ese reglamento lo llevaba al finado Néstor Alberto. Ya no había que decirle, ya esa persona estaba anotada para la fiesta siguiente de San Pablo. Ese era un baile, fiesta pública. Todavía está esa pista ahí. En el centro del pueblo está ahí. ¿Pudo ir usted al colegio? ¿Ah? ¿Pudo ir al colegio? No, yo no. Nosotros dijimos, los mayores, nosotros no vamos a ir al colegio, los vamos a ir a la finca a ayudar para que los demás estudien. Que nosotros veíamos que a mi papá no le alcanzaba para tantos estudiantes. Mi papá siempre quería que vayamos al colegio. Pero nosotros los metimos allá a sembrar café, fuimos. Ya los mayores que terminamos a sembrar café. Ya en poco tiempo ese café cargaba y ya hacíamos la plata para ayudar para los demás hermanos. Que todos terminaran primaria, dijimos nosotros. Y así cumplimos con eso. ¿Sí? Cumplimos con ese sembrío de café que sembramos. Y todos estudiaron primaria. A ver, los últimos sí estudiaron colegio. El que está allá en la finca, uno estudió colegio. Pero los demás no. A ver, la que está en Esmeralda también. Esmeralda hay una hermana, la menor de todas, está en Esmeralda. Ah. Y así fue, decidimos no estudiar para ayudar, para que todos estudiaran un poquito. Y ya le digo, lo fuimos a sembrar café. Y produció ese café bien hoy. Así que estuvo en la escuela desde qué edad hasta de los 6 a los 12, ¿cómo? 13 o 14 años. 13 o 14. Sí. Ahí ya cuando salí, ya me ingresaron al club de los mayores a jugar. Terminé la primaria y ya estaba de 14 años, me inscribieron para jugar. La mayoría de ese club eran puros estudiantes de ahí. Puros que todavía los conocemos cuando voy, se acuerdan. Tenemos reuniones así. Y ahí se celebra ahí en ese club todavía varios programas. Ahorita que fui para los fieles me anunciaron, te queremos ver acá, dice, porque va a haber un programa acá, dice. Ahí en la escuela. Ahí hay una pista que la hicimos los puros estudiantes. Solamente se buscó un albañil que tuviera que supiera lo que era albañil. Y nosotros ayudábamos. Esa pista la hicimos entre todos los alumnos. Y para hacer la plata nosotros formábamos campeonatos. Y la gente por ver jugar se pagaba, era el sucre. La gente pagaba la entrada y con esa plata se le pagaba al albañil. Ya por decir, el material pues venía del Cantón Sucre, de allá de la alcaldía. Siempre don Néstor los ayudaba a pedir. Y después él fue alcalde, pues allá en Bahía también fue alcalde.
Y así terminamos de construir esas pistas. Así que para la juventud era un entretenimiento bueno. Era bueno, sí. ¿Contra quién jugaban los campeonatos? ¿Cómo Sí, era? pues ahí de comunidades, Sí. como decir el campamento, el Matal, Don Juan, cada uno venía con su selección. Y acá ya había ya había el personal que manejaba eso, las inscripciones. Y había premios para el mejor uniformado. Del club salía un goleador, decía uno, el que hacía más goles. Todo eso se organizaba. Y de ahí mismo del pueblo pues salían clubes y se inscribían ahí. Y de ahí nosotros también los inscribíamos ya, con el club de nosotros. Y terminaban bien esos campeonatos. ¿No había vicios así entre los jóvenes o malas cosas? No, ya los mayorcitos a veces intentaban fumar, pero no sino el dorado que había antes. Pero era controlado, pues don José controlaba eso y le quitaba. Yo me acuerdo que yo caí en una masa de esas, ya. Y una vez que, conversando con todos, le digo, el día que salgamos de aquí lo vamos a comprar un cartón, le digo, para fumarlo. Pero créalo que nunca en la vida yo fumé. Nunca en la vida he fumado desde que salí de la escuela. Nunca más. Pero ahí en grupito decíamos, el día que salgamos de esta escuela lo vamos a comprar un cartón para fumar. Ellos no sé si lo habrán hecho, pero yo nunca lo hice. No, me olvidé a buen viaje. ¿Ya? Fue como un castigo, como no sé por qué, un arrepentimiento que no fumé. ¿Y don José controlaba? Sí, él controlaba que no quería ver fumar a nadie. Y les ponía un castigo al que maliciaba que estaba fumando. Le ponía un castigo. Sí. ¿Cuáles eran los castigos? Bueno, los castigos era los castigos era ¿En la escuela? En la escuela. en la escuela, sí. Era por decir, cuando estábamos haciendo la pista, era el castigo que ayudar a traer un saco de arena, a ver un viaje de agua. Ese era el castigo que los ponía. ¿Sí? No era castigo fuerte, ¿sí? Sino que era para obra de ahí mismo. Y nunca tuvimos un castigo fuerte de esos dos profesores, ¿no? Y don Lucho Cuadrado, él era músico, distintas músicas tocaba. Y ya por decir, él bebía más abajo. A mí me tocaba irle a ver las músicas. Y tráeme tal música, dice que tengo un contrato en tal escuela. Y le hacían contrato para ir a tocar a las demás escuelas, al colegio. Y yo le iba a ver a la casa de él, lo que me indicaba que le vaya a ver, y ya él venía acá. Y los íbamos a donde lo habían contratado para dar música. Sí. Él era buen músico. Tocaba como en la iglesia el melodio. El melodio era como un cajón así. Y eso había que empujarlo así, de esquina en esquina. Y eso lo tocaba él, ese melodio. Don Lucho. Sí, don Lucho Cuadrado. Ahí en Jama hay dos hijos de él. ¿Dos hijos? Dos hijos de don Lucho. Claro. Y ellos viven ahí en Jama. Cuadrado. Cuadrado, sí. Tienen camaroneras, parece. Sí. Tienen camaroneras ellos. ¿Y sus papás le castigaban?
a ustedes, el papá, la mamá, les castigaban a ustedes, los hijos? No, no, ¿O les pegaban, por ejemplo? no, no. Y le voy a decir que de casualidad los portábamos mal, pero no tuvimos esa queja de... Y ni mi mamá tampoco, nunca. Y eso decía mi mamá que cuando estaba viva todavía, porque yo a mis 2 hijos nunca les he hecho eso. Dice, Jorge ha salido al papá, dice. El papá nunca los obligó a ellos, dice. Y le conversaban pues que yo, mis 2 muchachos, yo nunca. Es que ellos nunca se han portado mal. Aquí mis 2 muchachos nunca, ni con la mamá, ni conmigo. ¿Sí? Y más que todo, que le decimos el Bartolito que vive en San Vicente, pues le gustó estudiar y siempre se portó bien. Ah, Bonito lo que cuenta, sí. que sean así. ¿Tenía alguna religión? ¿O tiene alguna religión? Yo católico he sido toda la vida, católico. Y pues, ¿Sus papás tenían un altar en casa? sí, mi papá fue devoto de la Virgen María Auxiliadora y la Virgen Dolorosa. Él dejó 2 imágenes así, que las hizo hacer. Por convento llegó una persona que trabajaba en eso. Y él se fue y las hizo hacer esas 2 vírgenes. Y yo doy la vuelta a los muchachos que me las quiero traer. Así que están todavía las Sí, imágenes. las tienen como botadas y en el altar está ahí, de madera, bien hecho. Yo cada que voy aprendo velas, los ponemos a conversar y digo, me quiero llevar estas 2 vírgenes. Dice, cuando ya no exista nadie de aquí, te las llevarás jugando, se dice. ¿Y qué le hacía tu papá a esas vírgenes? ¿Les hacía alguna velorio? Alguna cosa? Sí, velorio. Y él las quiso tener en Jama, en la iglesia. Pero le contestan en Jama que si las llevaba no las podía retirar. No, entonces mi virgen dice, no las traigo. Yo quisiera llevarlas, dice, que estén por decir, para la fecha de María Auxiliadora, 24 de mayo. Tenerlas hasta esa fecha, dice, y yo ya de ahí me las llevo a mi casa. Y le dijeron que no. Si las llevaba ahí no las podía retirar. Y no las llevó. Yo no quiero perder, dice, mis 2 vírgenes. Y seriamente, hasta que vio mi mamá esas 2 vírgenes, nadie las movió. Ahí están. Yo cuando voy, ahí conversamos, sentaditos, le prendemos velas. Y ahí están. Y jugando yo le digo, me las quiero llevar estas 2 vírgenes. y lo mejor dicho, le digo que mi señora pues lleva el nombre de María Auxiliadora. Sí, pues me la quisiera llevar para festejar allá, le digo. No, dice, cuando ya no estemos nosotros aquí, las puede llevar. ¿Y su papá le hacía velorio algún día? Sí. ¿Cómo hacía? Sí, la gente se unía a la vecindad. Se unía ahí cuando decían la fecha de la Virgen María Auxiliadora va a venir y vamos a ir allá. Lo que no me acuerdo la fecha de la Virgen Dolorosa, cuándo era. Ahí sí no me acuerdo yo de eso. Porque aquí es como el finadito Magno tenía también la Virgen María Auxiliadora en grande. Y ahí le hacían también programas ahí en esa capilla. Yo siempre fui para allá, esa fecha. Y también tenían San Pablito. También, sí. Y San Pedro y San Pablo tenían. De Estados Unidos trajo, no sé cuál fue. De allá trajo una Virgen grande, finado Magno. Él la trajo de Estados Unidos.
Y ahí la tenía, ahí en esa capilla la tenía, que la trajo de Estados Unidos. ¿Mm? Y por ejemplo, la Navidad, ¿cómo celebraban allá en su casa, en Tomachila? ¿Qué hacían? No, siempre la Navidad, pues mi papá siempre la pasaba en Jama. En Jama. En Jama, sí. Con mi mamá y nosotros íbamos, lo uníamos ahí. Pasábamos siempre en Jama. Ya, Año Nuevo. De ahí es que ya los íbamos a la finca después de Año Nuevo. Sí. ¿Y la Semana Santa? ¿Dónde pasaba? La Semana Santa sí en la finca. Porque la vecindad, las amistades, un día se reunían en una casa, al otro día se iban a la otra casa. Y así era ese programa. Entre vecindades pasaban un día la Semana Santa. ¿Y qué hacían cuando se unían ahí en una casa? Y ahí hacían preparativos para la cena de todos los que iban. Hacían eso, sí. ¿Qué comidas hacían? Y siempre hacían pues la verdura. La verdura, pues, como se llevaba esa religión de que no se podía comer carne ni nada. Entonces se sembraba la verdura y se hacían los preparativos de puras verduras. El atún, la sardina, eso se preparaba. ¿Y qué mitos y creencias tenían sobre la Semana Santa? Cuando estaba en Semana Santa, ¿qué mitos decían? Bueno, ahí era de que todos teníamos que estar callados. Nadie podía salir de la casa, estar quedito por ahí orando. Ya. Ese reglamento se llevaba así. Y el día sábado de gloria, la Pascua, ahí sí, pues la gente se iba a la cancha a divertirse por ella la gente. A la gallera. Esas dos cosas me gustaban a mí, pues la gallera y la cancha. Esas dos cosas me han gustado siempre. Ir a la gallera e ir a la cancha. ¿Ya? Esas dos cosas así de joven me gustaron a mí. ¿Se podían bañar en Semana Santa? Y tampoco, pues. Eso le quitaban a uno que no podía bañarse. Por decir, y exactamente el día jueves, ¿no? Era mortal. No lo dejaban bañar a uno. ¿Cuántos días sin bañarse? Y solamente era el día jueves y viernes, era nomás. Ya el día sábado sí. Ya se hacía libre uno, ya se hacía libre. Ya no estaba dejaban a un lado esa. Sí. ¿Y se podía trabajar y hacer así? Ya por decir el día martes, ya del día martes para adelante, ella sí ya iba a hacer lo que uno le tocaba hacer. Ya. Pero hasta el día lunes no. Se guardaba como una fiesta eso. Ya. Pues ya el día martes y ya se hacía lo que le tocaba hacer en la finca. Y había así como misterios o qué sé yo, apariciones que les contaran sus papás, sus abuelitos, apariciones o misterios o demonios o algo, no había, no. No había esas cosas. No les contaban esos cuentos así de... No, todo era tranquilo. Era tranquilo. Sí. No había nada de eso.
solo una vez en una parte alta que es como una losa. Le llamábamos nosotros todavía el tizal, le llamamos eso. Quizá. Una vez llegaron unos señores a tomarle fotos. Se comentaba que ahí pues se oía murmullos, escándalos, decían porque no se sabía qué era. Entonces aparecieron esos señores como en una avioneta despacito, despacito, y tomándole fotos. Entonces ellos dejaron dicho que sobre las fotos que tomaban y veían que podía haber algo, ellos volvían vuelta, pero nunca volvieron. Se cree que no había nada. Ellos no volvieron. Ellos decían que venían a comprar esa parte del tizal que llamaban, para devorarla, para ver qué descubrían ahí. Pero se cree que no hubo nada porque nunca más aparecieron. No aparecieron. ¿No aparecían así piezas en la tierra, enterradas, No, no, hijas y cosas, como aquí en San Isidro? no, por ahí no apareció nunca. Nada. No apareció. Pregunta. ¿Qué herramientas tradicionales se usaban para la agricultura que hoy en día ya no se ven? Bueno, esa vez solamente había el machete, había unas sierras de mano que llamaban, que se hacían tarimas para jalar la madera. Y eso era como una cuchilla grande, uno allá y el otro abajo. El otro la empujaba y el otro la jalaba. Y iba partiendo la madera. Que me acuerdo una vez que ya era mi compadre. Yo no sé si fue castigo que yo desde jovencito tuve bastantes compadres. ¿Sí? Desde jovencito. Y era un compadre, la pieza con lo que iban trabajando se le partió. Se le parte todita la pieza. Y pegamos el brinco a ponerle algo para que se bajara, porque no podía bajarse. Y ahí sobre lo que le poníamos ahí se bajó abajo. Eso se usaba. Era difícil porque había que hacer las tareas bien fuertes para que no se caiga esa madera ni se caiga el que estaba manejando eso. ¿Ya? Eso se usaba. Y había también las gurbias que llamaban. Las gurbias pues era un aparato que tenía una madera y ahí iba metido y eso iba escarbando la madera. Se hacía lo que llamamos ahorita brevaderos para ponerle agua a la vaca. Se hacían de maderas anchas y con eso se escarbaba, así se bajaba. Ya quedaba como un brevadero. Gurbia llamaba eso. Gurbia, sí. Eso también se usaba. No se usaba el cemento. O no había, no sé qué sería. Todo se hacía de madera. Por decir, de 5 metros. Y eso se llenaba de agua y ya la vaca tomaba agua. Pero con esa gurbia se hacía. ¿Y qué maderas así se usaban para esos trabajos? Y se usaba el mangle, el cedro, había, ¿cómo llamaba otra madera? Cativo. Son maderas fuertes eran. Sí, distintas maderas bien. Pero a veces había que buscar la madera más blanda
para que pudiera avanzar la gurbia, para poder escarbar así. Ya. Había el moral también. El moral, sí. Las casas, por ejemplo, ¿de qué madera se hacían? La casa era la caoba, el cedro, el laurel. El laurel también se ocupaba. Y todo se cortaba con esas sierras de... Con esa se cortaba. Se partía, por decir, si usted quería de 5 pulgadas, y así iba marcando y de ahí con una pita se aislaba. Se le ponía una tinta a una pita. Uno cogía de allá y otro de acá y pase, ya quedaba pinta. Y sobre esa línea ya se iba partiendo. Y ya no había falla sobre la línea que se pintaba. Y era mucho trabajo sacar esas tablas, Era trabajo, esos troncos y todo. era trabajo y ya le digo, hacer las tarimas para jalarlas, porque no había otra manera como partirlas. Y ya no se ve, nunca más he visto. Se perdió esa fábrica que decíamos nosotros. Ya no hay. También había la hacha que llamamos, que se le pone un tuco de madera y ese iba partiendo. Iba partiendo. Había que afilarla con una lima para que cogiera filo, para que pudiera partir. Con una lima. Esa hacha sí todavía hay. Sí hay hacha. Porque yo aquí tengo una hacha, le puedo decir desde que me casé. ¿Y la usa? Sí, la tengo ahí. Un hacha que me acuerdo que recién ya unido que estábamos con auxiliadora, compré un molino para moler el maíz, el hacha para partir la leña. Y yo todavía tengo el hacha. Y el molino también. Ya después que auxiliadora ya compró, que fue de paseo una vez a Santo Domingo de la hermana, se compró un molino eléctrico. Y ahí lo dejaba a un lado el molino que compramos esa vez. Ya usa el molino eléctrico. Sí. ¿Y de esa gurbia no tiene? No, gurbia no. Es así, no. Y no he visto ya. Ya no he visto esa gurbia. Para el museo queremos que algún... Claro, presentarla ya. ¿Quién puede tener? Aquí el único que tenía, que ya murió, era le decíamos el chino, Alberto Canchinguere, ahí en las Mercedes. Sí, sí. Él tenía eso. Él hacía los búnkeres de madera aquí. Me acuerdo que aquí donde vino Argandoña hizo uno ancho así, de jigua hizo, madera que llama jigua. A mí me tocó ayudarlo a mover, porque el pozo estaba allá y había que ponerlo acá cerquita para sacar el agua y tirar. Y el señor tenía esa gurbia. No sé los hijos qué le habrán hecho. La única persona que tenía eso por aquí. Y pues él trabajaba la carpintería y tenía esas cosas. ¿Y hasta qué edad estuvo allá en Tomachila usted? ¿O en Jama o dónde vivió más? En Tomachila yo estuve
hasta 26 años. Hasta los 26. Sí, pues ahí fue que ya me uní con auxiliadora, me casé. Ya nomás me quedé de ahí para allá 2 años. Ya a los 2 años, ya esta propiedad entró en mortorias y todos los hermanos decidieron irse a otro lado. Entonces los vendieron a nosotros. Nos dieron facilidad de pago. Nos dieron facilidad de pago y le fuimos comprando a ellos. Y ahí ya los quedamos aquí. Y de ahí otra parte allá también en Cañaveral, también que entró en mortoria. También dijeron que los daban facilidad y compramos allá. También tenemos una partecita que sale ahí frente a la capilla. Ahí al frente. Sí, sí. Ya. Ahí compramos también esas partecitas. ¿Y cómo conocía a Auxiliadora? Yo auxiliadora la conocí, que vinieron 2 chicas de allá, familias de ella. Allá no había escuela. Y decidieron venir a estudiar acá, pedir apoyo al papá de auxiliadora, que eran familias. Venían siendo ellas sobrinas como en 3er grado, así. Entonces dijo ella, el que venga, que acá las iba a ayudar. Y se vinieron a estudiar. Ha de conocer a Esmérita, a Zunilda, Bueno. que están en San Vicente. Esas 2 chicas vinieron ahí. Ahí un muchacho allá pues estaba medio enamoradito con Esmérita. Y ese muchacho me conversó porque quería venir a visitar para acá. Y me invita. Ahí me invita y los venimos. Celebraban el 30 de agosto ahí. Santa Rosa. San Ramón. Todos los sí. Y dice, hermano, va a un fiestón allá. Dice, vamos a esa fiesta. ¿Y dónde? Aquí, en Palmar. No, en Cañaveral. Donde el papá de Auxiliadora. Sí, del papá auxiliador. Ahí por de donde están los navas, más acasito era la casa. Sí, sí. Ahí es la casa. Y lo venimos a esa fiesta. Pero ahí esa noche, con auxiliadora no conversamos tanto. Fue con una prima. No sé si conozca usted a Eulalia Alcíbar, que vive en el Tope. Claro. Con ella sí conversamos bastante, así. Pero ya después como que los separamos. Ahí también siempre celebraban así familiar San Francisco. Ahí venimos vuelta con el muchacho. Ahí sí ya como, me acuerdo de la finada Rosita que me dijo, ¿cómo que lo vi que se cambió anoche? Ya le dio la mención. Me acuerdo. Como que lo vi que se cambió, ya vio que yo ya conversé ya con auxiliadora bastante. Y seguí viniendo. Seguí viniendo. Una vez vine aquí al Antito, que había dado a luz una hermana de auxiliadora, Ángela. Y ahí más allá que vivía Andrea. Y ella estaba, pues ella le gustaba para estar con ella. Hasta que cumplieran la dieta, auxiliadora le gustaba estar con ella. Acompañar, sí. Y de ahí, con la demás muchacha que estaba allá, los veníamos acá. La finada Audrey, Mariana, como y Panchito, los veníamos para acá. Pero ellos no sabían que yo andaba enamoradito. Yo los ocultábamos. En secreto. Sí, los ocultábamos, sí. Y de ahí ya como al año, 2 meses, por ahí así, o 4 meses, ya decidimos, ya pusimos fecha para contraer el matrimonio y todo. Y así fue. Y cuando estaban en secreto, ¿cómo se comunicaban o cómo conversaban o cómo hacían? El caso es que Wilfrido y Gualberto, pues yo les gustaba sembrar maíz y había la cogida de cacao.
Y, y ellos me hacían quedar. Me buscaban un pantalón, me daban una camisa, unas botas. Y no tenían con quién coger maíz. Y me hacían quedar esa semana. Como no tenía ningún compromiso allá, me quedaba. Y ahí me acuerdo de Wilfrido, que le dijo ya una tarde auxiliadora, oye, dice, yo no estaba de acuerdo, dice, que tú te cases con el Jorge, pero ya ahorita sí, dice, porque es un ñeque para trabajar, para coger maíz, es bueno, dice. Y después otra vez lo tocó coger cacao, me pusieron a cargar, a amontonar en las pilas y de ahí para sacarlo. Oye, le cuento que me sacaban el aire también, y eso también le conversábamos. Y dice, ahora sí quiero que te cases, dice, con Jorge, dice, porque es bueno para trabajar, dice. ¿Y le mandaba cartas o cómo hacían? No, por la noche, por decir Mariana, por alcahuete, Mariana. Mariana fue el alcahuete. Sí, Panchito, y ellos como que estaban de acuerdo. Ah, ya. Ya le hacían el frente allá a los papás y ya por acá en la sala ya los quedábamos dialogando con ella. Así. Y así era que cuando ya por decir venía la fiesta de San Isidro, yo venía y ya lo salíamos a la calle a andar por allá. Y ahí ya dialogábamos ya con él. ¿Sí? Y ahí pues los veníamos a la cara como que no habíamos hecho nada. Y así fue. Bien, bien. A ver, pila. ¿Qué andas en zapatos? Está bien todo lo que nos ha contado. Ya puedo pedir el mensaje que nos vamos a enviar. Ya puedo pedir el mensaje que le dejan a los Pero nos vamos a poner. Bueno, pues ya estamos terminando. Nos Muy vamos bien. a poner ahí para que también la cámara sepa quiénes son los que hemos hecho la entrevista y vamos a dar un mensaje final. Ya. Agáchate para que se te vea, Marlene. Bueno, a ver, Marlene, usted va a decir de todo lo que ha escuchado. Pongo aquí cerquita. Más abajito que no sé, que te corta. Ya. A ver, ¿qué es lo que te ha parecido la entrevista? ¿Alguna cosa que te ha llamado más la atención? Y, a ver, ¿qué le dirías tú a Jorge? Me pareció muy interesante la entrevista, su vida, cómo estudió. Y pues le daría las gracias por haber compartido un poco de su historia con nosotros. Yo Ya. también, de mi parte, muchas gracias. Yo también le agradezco. Bueno, yo le he conocido a Jorge de toda la Sí, vida, hace sí. muchos años, y a su esposa y a sus hermanos y a toda la familia, pero me ha gustado pues conocer un poco mejor pues eso, los orígenes, todo lo que me ha contado de la familia que yo no conocía tanto y sobre todo lo que ha contado de la escuela de Jama, ¿no? Porque La escuela, sí. yo a don José y a todos ellos pues les conocí mucho, ¿no? Así que también le agradezco. Y sí nos gustaría que nos dé un mensaje de despedida pues para toda la juventud que estamos en Raíces y Sueños, todo lo que estamos haciendo. Ya para despedida. Díganos, Jorge. Yo para mí, pues, es un orgullo estar aquí con ustedes y que esto siga, porque siga avanzando para seguir más unidos. Más unidos y conocerlos más para siempre. Muy bien, pues todo esto va a quedar guardado en el museo
algún día podrá ir usted o algún familiar y ver allá todo lo que usted nos contó en este día. Tengo deseo de ir allá, pero a veces el tiempo no me ha dado, las ocupaciones. Pero en cualquier momento voy a tener que ir, tengo que ir. Muy bien, pues le esperamos. Gracias. Ya, gracias también. Ya, gracias.